Hace un tiempo estaba leyendo sobre una ciudad antigua, una ciudad en el este de la antigua Unión Soviética, y me llamaba mucho la atención la descripción que se hacía sobre esta ciudad, porque decía el autor que allí habían unos 1500 cristianos, y estos 1500 cristianos que vivían allí eran personas pobres, eran descendientes de exiliados. Ellos y sus ancestros habían sufrido la opresión soviética durante unos 75 años, y entonces estaban sumidos en una gran pobreza. Debían trabajar muy duro todos los días para poder tener lo mínimo, para tener al menos comida en sus mesas. Y cuando el autor habla un poco sobre esa comunidad cristiana en aquella ciudad del este de la antigua Unión Soviética, menciona que lo más anhelado por ellos era su futuro en la gloria del cielo. Y narra este libro que un hombre comienza a enseñarles, todos los días comienza a enseñarles a partir de la escritura qué es eso realmente de ese futuro en la gloria del cielo. Y la primera vez que este hombre se sienta a enseñarles, cuenta la narración que apenas llevaba unos minutos hablándoles del tema, y ya algunos estaban tan abrumados que lloraban de la alegría, estaban tan conmovidos por lo que este hombre les estaba enseñando, que decía la palabra acerca de su futuro en la gloria del cielo, que con solo unos minutos de este hombre estarles hablando al respecto, ya habían unos tan conmovidos que estaban llorando de alegría. Y uno de los puntos que más recuerdo de aquella lectura es que el autor hacía un comparativo con la respuesta de los cristianos pobres de ese lugar a la respuesta de muchos cristianos en Occidente. Muchos cristianos aquí en Occidente que tienen o que tenemos cosas tan buenas que no sabemos qué es anhelar el cielo, que vivimos como si el cielo fuera una intromisión, una intrusión en nuestros calendarios, en nuestros planes de vida, como si el cielo fuera una interrupción en el camino que queremos andar, en la carrera que queremos correr, como si fuera una interrupción en nuestros planes vacacionales, en lo que hemos pensado, en lo que hemos diseñado. Es como si, decía este hombre, los cristianos o algunos cristianos no quisieran ver el cielo hasta que no hayan disfrutado todos los placeres del mundo, hasta que no hayan disfrutado todos los placeres de la vida. Eh, y muy seguramente algunas de nuestras percepciones al respecto coinciden mucho con este punto de vista. Cuando lo hayamos vivido todo, o cuando la edad nos dificulte tanto vivir como para disfrutar esos placeres, entonces ya estamos listos para el cielo. Es muy común entre nosotros ver con algo de mayor aceptación la muerte cuando las condiciones de vida de una persona son tan malas, están tan deterioradas, que a manera de consuelo se les dice a los familiares, ya descansó. Lo bueno es que ya descansó. Y es como si cuando la vida es un cansancio, entonces ahí sí se acepta la gloria del cielo, porque en ese momento ya viene el descanso, porque en ese momento ya es tolerable el descanso. Solo pareciera que apreciáramos esa gloria futura del cielo cuando no hay condiciones de vida, cuando no hay condiciones para disfrutar los placeres que queremos disfrutar. Y no estoy diciendo con esto que no hayan amores terrenales que nos generen cierta desazón el solo pensar en dejarlos, pero aquella lectura sí me hacía cuestionar bastante al respecto de cómo precisamente en circunstancias distintas de vida hay un anhelo grande que es eso que me espera.
Y eso que me espera pareciera que no solamente es una narración de aquel libro que habla de aquella ciudad en la antigua Unión Soviética, sino que cuando uno viene a la palabra y estudia las cartas apostólicas y hechos de los apóstoles y esa iglesia del primer siglo, pues encuentra a un Pablo que, que sabe que debe correr la buena carrera, pero que el morir es ganancia. Cuando uno va a algunos escritos de la iglesia, se encuentra poemas como los de Santa Teresa, que expresa ese sentir de que tan alta vida espero que muero porque no muero. Espero algo tan grande en esa futura gloria del cielo que mi desazón es que todavía esa gloria esté en el futuro y no haya llegado. Tan alta vida espero que muero porque no muero. Y muy seguramente, pues eso nos traerá ciertos cuestionamientos a nuestros anhelos, a lo que anhelamos estando caminando con Dios. Así eso precisamente que anhelamos tiene que ver con esa gloria futura en el cielo, que es el centro de este texto que leeremos hoy y que es el centro de ese segundo tema de intercesión de Jesús por todos nosotros. Hace un tiempo también leía un libro de un antiguo líder espiritual que decía, en la iglesia todos hablan del cielo, pero realmente nadie camina yendo hacia el cielo. Nadie quiere que llegue el momento de ir al cielo. Y, y uno de los puntos importantes de lo que este hombre decía es que la gran problemática resultante de que perdamos nuestro objetivo del cielo es que, decía él, la iglesia se vuelve complaciente, se vuelve egocéntrica, se vuelve materialista, se vuelve letárgica, porque precisamente está encontrando su objeto aquí. Cuando el objeto deja de ser el cielo, entonces el objeto está aquí, está en el mundo y por lo tanto entonces los placeres y las comodidades del mundo presente consumen gran parte del tiempo de la iglesia y de la energía de la iglesia. Y esto de que no deberíamos olvidar que no somos del mundo, que el mundo no es nuestro hogar verdadero, es un asunto reiterado en el Nuevo Testamento. En la primera carta de Pedro, con mucho énfasis, menciona que nosotros aquí somos extranjeros y peregrinos. Pablo a los filipenses les escribe que no pueden perder de vista que aquí ellos simplemente están de paso, que son, como Pablo los llama, advenedizos, es decir, peregrinos, son extranjeros, que su real ciudadanía está en los cielos. Y finalmente entonces podríamos, podríamos abordar este texto a partir de ese contexto, a partir del riesgo de perder ese enfoque en el cielo, que obviamente parte de desenfocarnos de lo que Jesús directamente nos manda. Recuerden las palabras de Jesús tajantes cuando dice, háganse tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el hollín corrompen, y donde los ladrones no minan, y donde los ladrones no hurtan, porque donde estén sus tesoros, allí estará también su corazón. Si revisamos la palabra en términos generales, los hombres de Dios siempre han anhelado el cielo. Si vamos a los salmos y nos encontramos con las oraciones de David, por ejemplo, encontramos cosas como el Salmo 16, donde David dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, y en tu diestra hay delicias para siempre. Siempre anhelando la presencia de Dios, siempre anhelando esa gloria en el cielo, en donde está el Señor. Pues precisamente de eso nos habla el texto de hoy.
de lo que debería ser el cielo para nosotros los creyentes, de cómo Jesús nos señala en dónde debemos poner nuestra atención. Recuerden el regreso de los 72, cuando fueron enviados a aquella misión y regresan felices, diciendo: Maestro, imponemos manos sobre los enfermos y los enfermos se sanan. Maestro, hasta los espíritus se nos sujetan en tu nombre. Y la respuesta de Jesús es: no se regocijen, no se gloríen, no se alegren de que los espíritus se les sujeten, sino regocíjense y alégrense de que sus nombres están escritos en los cielos. No se regocijen en lo que pasa acá, que es momentáneo, regocíjense en la verdadera alegría, y es que sus nombres están escritos en los cielos. Como dice Pedro, en donde nos espera una herencia incorruptible, una herencia incontaminada, inmarcesible, que ha sido reservada para nosotros en el cielo, en donde tenemos una recompensa eterna. Pero lo más importante, según el texto que vamos a conversar hoy, es que allí, en el cielo, está nuestro Salvador. A la diestra de Dios, Padre, está nuestro Salvador, que se ha ido a prepararnos un lugar y espera por nosotros para que estemos eternamente con Él, en comunión con Él, adorándole. Recuerden cuando les dice directamente a sus discípulos: yo voy, pero voy a prepararles lugar. En la casa del Padre muchas moradas hay. Yo voy a prepararles lugar y allí los espero. Pues precisamente allá que nos espera la gloria incontaminada, la gloria inmarcesible, la herencia prometida, pues es donde debe estar nuestra atención, pero lo más importante de todo es que allá está nuestro Maestro, allá está nuestro Salvador, que fue a prepararnos lugar y nos espera. Ese es el tema de esta última parte de la oración de Jesús. Ese es el foco específico de estos últimos 3 versículos. Jesús, sabiendo que va a la gloria del Padre y prepara lugar para los creyentes, pues estos creyentes vienen a su mente, y entonces Jesús le ora al Padre de la siguiente manera. Juan, capítulo 17, versículos 24 al 26. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Estos son entonces los últimos versículos de la oración sacerdotal de Jesús, en donde tiene en mente la comunión de la gloria futura, la comunión con los creyentes. Comienza este texto diciéndonos, o diciéndole al Padre: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. Esa es la petición final de Jesús. La última petición es que aquellos que el Padre le ha dado puedan estar con Él en la gloria eterna celestial. Si ustedes ven, humanamente hablando, no hay nada que pueda garantizar ese asombroso privilegio. No hay nada que pueda dar por sentado que esto se va a cumplir, humanamente hablando. Es decir, si estuvieran nuestras fuerzas, no podríamos hacer nada para estar con Él en su gloria eterna celestial. ¿Por qué?
Pues porque, como dice Pablo a los Efesios, nosotros estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Y cuando habla de la ciudadanía de Israel, no se refiere al pacto antiguo, no se refiere al pacto generacional de sangre que viene desde Abraham y llega pues a partir de su genealogía, sino que se refiere a los pactos de la promesa. Entonces Pablo le dice a los Efesios, nosotros estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, éramos ajenos a los pactos de la promesa, estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Por qué? Pues porque habíamos pecado y debido a que pecamos, pues estábamos destituidos de la gloria de Dios. Es importante entender eso porque Jesús aquí está hablando de que estemos con Él en la gloria. Y precisamente lo que hace el pecado es alejarnos de allí, de ese lugar. Es alejarnos de esa gloria eterna. La palabra maldición, cuando el pecado, cuando a través del pecado entra la maldición, la palabra maldición teológicamente quiere decir alejado o separado de Dios, que es precisamente lo contrario a la palabra santo. Cuando hablamos de que nosotros somos santos, estamos hablando no en términos de santidad, sino que estamos hablando en términos de apartados para Dios. No somos apartados de Él, no somos alejados de Él, no somos separados de Él, sino que somos apartados, separados para Él. Cuando la palabra habla de Israel como la nación santa, precisamente está refiriéndose a aquella nación que ha sido separada, apartada para Él, no separada de Él, sino para Él, para hacer alianza con Él. Por lo tanto, entonces, cuando nosotros hablamos del pecado, estamos hablando, en otras palabras, de alejarnos de eso por lo cual Jesús está orando hoy. Por lo tanto, humanamente, pues no hay nada, no hay ninguna posibilidad de garantía de respuesta a esta oración. Pero esta oración que está haciendo Jesús no se fundamenta en lo humano, no se fundamenta en nuestras capacidades humanas, sino que se fundamenta en lo que Él está a punto de hacer. Lo que Él está a punto de hacer es morir por nosotros, lo que Él está a punto de hacer es redimirnos. Y precisamente en esa misma carta a los Efesios, Pablo les dice en qué consiste nuestra maravillosa redención. Efesios 2, versículo 4 al 7, dice, Dios que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Si ven, lo que aquí Pablo está diciendo es que la maravillosa redención de la que nosotros hablamos tiene que ver con este asunto del lugar. Tiene que ver con que nosotros que éramos pecadores y estábamos destituidos de la gloria de Dios, ahora con el gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros delitos, es decir, nada podíamos hacer. Por nuestra propia cuenta nada podíamos hacer, pero Él nos dio vida juntamente con Cristo Jesús, juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. De tal manera, pues, que esto de lo que está hablando Jesús en esta oración, en estos últimos versículos del capítulo 17 de Juan, es eso. Es que nosotros podamos estar con Él en los lugares celestiales, en la gloria futura, viendo su gloria. Y esto solo es posible
por aquella maravillosa redención que Él mismo ganó por nosotros. Esa glorificación en el cielo es la meta final del plan de salvación. El que nosotros podamos estar con el Maestro en la casa del Padre, comiendo a su mesa, adorándole, testimoniando, siendo testigos de su gloria, esa es la meta final del plan de salvación. El cielo futuro, la gloria que nos espera en el cielo es la meta final de salvación. No solamente se queda en un asunto terrenal, no solamente se queda en el asunto de recibir vida, sino que esa redención estaba encaminada a que fuésemos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. A eso es a lo que Jesús se refiere con aquello de quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. Vean que hay un asunto interesante en esta declaración de Jesús. Quiero que donde yo estoy, y ese estoy es un asunto primero expresado en términos de deseo. Yo quiero, mi deseo, mi anhelo es este. Esa petición de Jesús no era solamente una súplica de que se hiciera la voluntad del Padre, expresaba algo que él tenía dentro, algo que él quería. La palabra precisamente que se utiliza en el griego original de este texto es telo, y telo se refiere a los deseos profundos del corazón, a los deseos profundos, a lo que uno quiere profundamente. Jesús aquí lo que está diciendo es, mi anhelo profundo es que donde yo estoy, ellos estén. No es difícil entender que los creyentes quieran estar con Él. No es difícil entender que sus discípulos, que ya se habían acostumbrado y tenían esa dependencia por Él, quieran ir a donde Él está. Pero aquí se nos está hablando en el sentido contrario. Y lo que llama la atención es notar que el deseo intenso es el de Jesús. Jesús es el que intensamente desea que sus discípulos estén allá con Él. Jesús es el que intensamente desea que nosotros estemos allá con Él. Él quiere estar con nosotros, con los creyentes, con sus discípulos. Y hay una petición muy específica. Ese deseo, ese querer que expresa es muy específico, que donde yo estoy ellos estén conmigo. Es un deseo de comunión eterna con ellos. Que todos los que el Padre le ha dado, vean que en esta oración siempre está ese asunto constante de la soberanía divina. Quiero que los que me has dado, pareciera como que eso remarcara la razón por la cual los creyentes son especiales para Jesús. Recuerden que durante toda esta oración hemos estudiado ese asunto de los creyentes como un regalo del Padre, que no siempre nos acercamos a esa línea. Los creyentes son un regalo del Padre a Jesús. El Evangelio constantemente los pinta de esa manera. Y aquí en estos últimos versículos de nuevo vuelve Jesús al tema. Yo quiero que aquellos que tú me has dado, aquellos que tú me has regalado, estos estén conmigo donde quiera que yo vaya. Ese regalo de amor de su Padre. Esa es la forma más amorosa, más afectuosa con la que el Señor se puede referir a nosotros los creyentes. El regalo del Padre, el regalo de amor del Padre, la iglesia que es la esposa del Cordero, aquella que el Padre le regala al Hijo y le presenta como una esposa sin tacha. El Hijo quiere, Jesús quiere que esa iglesia, que esos creyentes estén con Él donde quiera que Él esté. Un deseo de comunión eterna. Y lo que quiere es que Él esté que ellos estén donde Él está ahora. ¿Dónde está ahora? En el cielo. Porque pareciera que
o llama la atención que Jesús lo diga en tiempo presente, que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. Pero obviamente no está hablando de ese lugar en donde está en ese momento. Él no está hablando de Jerusalén. Él no está hablando del tiempo presente allí donde está haciendo esa oración. No se refiere específicamente a esa ubicación terrenal en donde se encuentra. No tendría sentido porque sus discípulos incluso estaban ahí. Pero fuera de eso no tiene sentido porque sabemos que esta última sección de la oración sacerdotal de Jesús se refiere a los creyentes futuros. Empieza la sección diciendo, por los que han de creer por la palabra de estos. De tal manera, pues, que no está hablando de ese lugar específico en el que está, sino que se refiere al cielo, que estén en la gloria futura. Y si ustedes ven, el Evangelio de Juan nos ha revelado constantemente que el propósito de Jesús es llevar a los creyentes al cielo con él. Si yo me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y los tomaré para mí, para que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. Juan 14, versículo 3. Pero también en el capítulo 12, cuando lo estudiamos, había prometido, si alguno es mi servidor, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Donde yo esté, allí estará mi servidor, mi discípulo. Allí estará el que cree en mí. De manera pues que aquí él está expresando ese anhelo que tiene, que nos ha venido expresando en todo el Evangelio de Juan, y es que todos los que crean en él, pues estén donde él está. Específicamente, pues está hablando de aquella gloria en el cielo. Tenía tal certeza de lo que le esperaba, tenía tal certeza de que ya después de que pasara esta pasión de la muerte, él, él ascendería a la diestra del Padre y sería restituida su gloria, que habla de esa gloria y de ese cielo en tiempo presente, como si ya hubiera ocurrido. Quiero que donde yo estoy, refiriéndose a esa gloria celestial, allí estén conmigo. A veces cuando hablamos de la Nueva Jerusalén, guiados por los textos del Apocalipsis, eh, mencionamos muchos atributos físicos de la Nueva Jerusalén, de la ciudad amada, y hablamos de aquellas calles de oro, y hablamos de sus puertas perladas, y hablamos del mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal, dice aquella canción que cantamos en la iglesia. Y sí, esa es una descripción que nos da el Apocalipsis sobre aquella ciudad que ha preparado Dios para los creyentes, pero el cielo, la nueva Jerusalén, no será tan glorioso para los creyentes por las puertas perladas, ni por las calles doradas, ni por el mar de cristal, sino por la presencia del Cordero, por la presencia del Maestro, porque allí nos espera aquel a quien fuimos dados. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. La presencia de Él es, es, es lo que hace glorioso al cielo para nosotros, porque entonces es ese lugar en donde experimentaremos la comunión perfecta con Él, la comunión íntima y santa con Él y con todos los que para Él han sido apartados eternamente. Pero el texto no se queda allí, sino que continúa hablándonos de cuál es el propósito. ¿Por qué Jesús quiere que estos que le han sido dados estén allí donde Él esté? Y entonces hay un para qué, hay un propósito. Y la segunda parte del versículo 24 nos habla de ese propósito. Para que vean la gloria
que me has dado. Yo, dice Jesús, quiero que estos que me has dado estén conmigo donde yo estoy, para que ellos vean la gloria que tú me has dado. Jesús está pidiendo que sus seguidores puedan ver la gloria que el Padre le ha dado. En el Evangelio el Evangelio nos dice que vimos su gloria. El Evangelio, cuando habla de la encarnación, nos dice que vimos su gloria. Recuerden cuando comenzamos este Evangelio de Juan, por allá en el capítulo 1, cuando se da la encarnación, dice Juan, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Es decir, nos encontramos con Dios mismo, vimos su gloria. Pero luego Pablo, en la carta a los Filipenses, nos menciona que esa gloria que vimos en esa encarnación de Jesús, ese era Dios, ese es Dios, pero era una gloria que estaba velada en su carne. Es decir, no lo pudimos ver glorificado. No lo pudimos ver glorificado porque había una gloria que estaba velada en su carne. Solamente en el cielo se manifestará por completo su gloria a su pueblo. Como dice Primera de Juan 3, es allí en el cielo en donde le veremos tal y como Él es. Tal y como es. Había como una sombrita de su gloria cuando en la encarnación los discípulos le vieron, le conocieron, pero allá en la gloria futura le conoceremos tal y como Él es. En el plan precisamente de Dios, en el plan divino, los creyentes no solo ven esa gloria, no solamente la aprecian como espectadores distantes, sino que la comparten. Así como ahora en Efesios Pablo nos decía que en la redención nosotros fuimos separados para sentarnos en los lugares celestiales con Cristo Jesús, así también luego cuando le escribe a los filipenses nos dice que nosotros compartimos esa gloria. Nuestra ciudadanía está en los cielos, dice Filipenses 3:20. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya. Este cuerpo de humillación lo transformará para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es por eso que en el versículo 22 de esta oración, recuerden lo que estudiamos hace 8 días, Jesús menciona, la gloria que me diste, yo les he dado, de esa gloria que me diste, porque no es solamente algo para que nosotros percibamos como espectadores lejanos, sino para que compartamos esa gloria. Los creyentes recibimos de esa gloria de Cristo porque en nosotros habita el Espíritu Santo. Y en ese sentido, pues Dios mismo, su esencia, sus atributos, habitan dentro de nosotros. Y entonces ahí podríamos decir que experimentamos parte de su gloria. Pero, pero es esa parte de la gloria que todavía está, como dice Pablo, velada. Todavía es como una primera aproximación, pero todavía no le vemos y no le conocemos y no experimentamos esa gloria tal y como es. Porque la manifestación en plenitud de la gloria de Cristo solamente la veremos un día en el cielo, en la gloria futura que nos espera. Cuando Jesús regresó al cielo, el Padre restauró esa plenitud de la gloria. Con eso es con lo que Jesús comienza esta oración. Recuerden que en la primera parte de esta oración que Jesús ora por sí mismo, Él está pidiendo que le sea restituida esa gloria que tenía en el cielo. El versículo 5 de esta oración del capítulo 17 dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Era Dios,
pero como dice aquel himno cristológico antiguo que está en Filipenses, él, aunque era de naturaleza divina, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y se destituyó de su gloria y tomó forma de siervo, y allí nació. Y claro, vimos, como dice Juan, la gloria como del unigénito del Padre, pero una gloria velada. Por eso Jesús aquí está diciendo: Padre, glorifícame. Ya he terminado la obra que tenías para que hiciera aquí en la tierra. Te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese. Esa gloria en plenitud solamente la conoceremos en el cielo, está reservada, de la herencia que tenemos reservada en el cielo. Esa es la esperanza de los santos. Los hombres y las mujeres de Dios viven y mueren con esa esperanza, compartir esa gloria que les espera en el cielo. Esa gloria que es la gloria de Jesús, pero que Jesús quiere que aquellos que le fueron dados estén con Él para que vean, para que compartan esa gloria. Esa es la esperanza de los santos. David, por ejemplo, lo expresó de manera confiada cuando dijo: el hombre recto mirará tu rostro, Señor. El hombre tuyo, el que honestamente te busca y te sigue, mirará tu rostro. Jesús habló también de ese tema cuando, por ejemplo, predicó las bienaventuranzas. Recuerden cuando habló de aquellos de corazón puro. ¿Cuál era la promesa para los de corazón puro? Bienaventurados los de corazón puro. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. A eso se refería Juan en su primera carta cuando dice: allí le veremos tal y como es, tal y como Él es. A lo que se refería David cuando dice: le verán. El hombre recto mirará su rostro. Dichosos y bienaventurados los de corazón puro, porque le verán. Le veremos tal y como es. Y a eso es a lo que se refiere el Apocalipsis, cuando en el capítulo 22 nos dice que en el cielo no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán y verán su rostro. Es allí en donde la gloria se manifestará en plenitud. Esa es la gloria de la que nos habla el Apocalipsis, de aquello que nos espera. Esa gloria que, según la descripción del Apocalipsis, es tan grande, tan abrumadora, que la única respuesta posible será alabar. El capítulo 5 del Apocalipsis, en el capítulo 5 del Apocalipsis, Juan escribe lo siguiente: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, y todos decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos
de los siglos. Cuando fue presentado el Cordero inmolado, todo lo creado, en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en el mar y todo lo que en ellos hay, dijeron a una voz: sea la alabanza al Cordero, sea la honra, sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Cuando el Cordero sea manifestado, esa manifestación de su gloria será tan abrumadora que la única respuesta posible será alabar, será adorarle por la eternidad. El texto termina diciéndonos: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Como ven, Jesús está hablando de una especie de anticipo que se nos da. A los discípulos se les dio un anticipo, porque como dice Juan, vimos la gloria del unigénito, pero era una gloria velada, era un anticipo. La presencia del Espíritu Santo en nosotros es, en términos literales, la presencia de Dios, su esencia y sus atributos habitándonos, y entonces constituye un anticipo de la gloria futura. No quiere decir que nosotros hoy no nos encontremos con esa gloria que nos hace alabarle. No nos encontremos con esos atributos de Dios que nos hacen caer de rodillas y adorarle. Pero sí quiere decir que eso que conocemos es solo un anticipo. Padre justo, el mundo no te ha conocido. Los del mundo no te han conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. A estos les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. Conocen una parte, pero todavía no lo conocen todo, para que el amor con el que me has amado esté en ellos y no en ellos. Estos últimos versículos de esta oración sacerdotal destilan la confianza total de Cristo en que el Padre justo le concederá sus peticiones. Padre justo. Recuerden que ya Jesús se había referido de esa manera al Padre y habíamos hablado de que este título solo se encuentra en este capítulo de la palabra. Padre justo, haciendo énfasis en que Dios es justo en todo lo que hace, en que sus juicios, sus obras, sus palabras son justas, en que es misericordioso, pero esa misericordia no lo hace ser injusto, no lo hace ir en contra de su propia ley. Él es justo. Y recargando este título de justicia, dice: el mundo no te ha conocido. Y una de las cosas que más llama la atención de esta oración, lo hemos mencionado en las semanas anteriores, es que Jesús dedica algunos versículos para aclarar enfáticamente por quiénes no está orando. Ahora mencionamos en la introducción que en esta oración podríamos dividirla en tres partes y encontrar a Jesús orando por sí mismo, luego a Jesús orando por sus 11 apóstoles y luego Jesús orando por todos los creyentes. Pero en medio de esa oración reserva algunos apartes para enfatizar por quienes no está orando. El versículo 9 es el más enfático de ellos. Yo ruego por ellos, refiriéndose a los discípulos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. No estoy orando por el mundo, estoy orando por los que me diste. Y aquí pareciera Jesús estar reiterando ese énfasis en aquellos por los que está orando. Sus peticiones no eran
por el mundo que no había conocido al Padre. El mundo no te ha conocido. Estos del mundo no te han conocido. Pareciera como que entonces ese no haberle conocido, ese no haber aceptado esta imagen que traía Jesús, que presentaba a Jesús como Dios mismo, pues los excluyera de esta intercesión. Esta es una intercesión del Hijo ante el Padre por nosotros. Y antes había dicho, no estoy orando por el mundo, estoy orando por los que me has dado. Y ahora vuelve a referirse al mundo. El mundo no te ha conocido. Pero estos, los que me has dado, por los que te estoy orando, los que quiero que estén conmigo en la gloria futura, para que vean la gloria que me has dado, estos te han conocido que tú me enviaste. Estos han reconocido, han aceptado que tú me enviaste, que yo soy Dios. Me han aceptado como Señor y Salvador. Sin la fe en Jesús, el mundo no tiene cabida en ese lugar por el cual está pidiendo Jesús para sus discípulos o para los creyentes. Comienza diciendo, aquellos que me has dado, yo quiero que donde yo estoy estén conmigo. Allí donde yo esté, quiero que ellos estén. Pero luego, marcando una diferencia tajante, dice, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Estoy orando para los que han conocido que tú me enviaste. Recuerden que esa es, ese también es el propósito por el cual Jesús oró en el segmento anterior por los creyentes. Cuando Jesús ora por la unidad de la iglesia, en el versículo 23, dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Esa declaración, tú me enviaste, quiere decir que reconozcan que Él es el enviado, que Él es el Mesías que habría de venir, que no hay que esperar otro, que Él es el Salvador, que Él es el Redentor. Por eso es tan tajante lo que estudiamos hace 8 días. La unidad de la iglesia es fundamental para que el mundo crea en Jesús. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Ahora, precisamente, se está refiriendo como el mundo a aquellos que no reconocieron que Dios Padre le había enviado. Yo no oro por el mundo no te ha conocido. Estos han conocido que tú me enviaste. El mundo entonces al que se refiere Jesús, o aquello a lo que se refiere Jesús cuando habla de mundo, que en estos últimos capítulos lo hemos estudiado continuamente, desde el capítulo 15, cuando dice, ustedes serán aborrecidos por el mundo porque no son del mundo. Luego aquí en el capítulo 17 vuelve y recalca, ellos no son del mundo, así como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ese contraste constante con el mundo aquí pareciera quedar más claro. ¿A qué es lo que se refiere Jesús cuando habla de mundo? Se refiere a todos aquellos que no han conocido que el Padre lo envió. Se refiere a todos aquellos que no han creído que Jesús es el enviado de Dios. No han creído que Jesús es el Mesías que había de venir, no han creído que Jesús es Señor y Salvador. Esos son a los que Jesús se refiere como mundo. Y tajantemente dice, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. El mundo no te ha conocido.
hace eco esto a aquello mismo que promulgaba Juan el Bautista cuando le preparaba el camino al Mesías. Lo estudiamos por ahí en el capítulo 3 de este Evangelio de Juan, cuando en el desierto Juan el Bautista gritaba: el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No están incluidos en esta oración de intercesión aquellos que rehúsan creer en el Hijo. Pero yo te he conocido, y a estos he dado, y estos han conocido que tú me enviaste. No solo conocía Jesús al Padre desde toda la eternidad, sino que también lo dio a conocer a sus seguidores. Dio a conocer el nombre del Padre de sus seguidores. Y esos seguidores conocieron que el Padre le había enviado. Y esa era la misión de Jesús: venir y morir por nosotros y llevar a los pecadores perdidos a una relación personal con Dios, la cual solo viene por conocerle, la cual solo viene por aceptar que el Padre le envió, aceptar que Jesús es Dios, que es el Redentor y que no hay otro camino y no hay otra puerta para llegar a Dios sino Él. A estos Él les dio a conocer tu nombre, el nombre del Padre, pero se los daré a conocer aún. Inicialmente, Jesús hace conocido al Padre en el momento de la salvación. Nosotros conocemos a Dios. Nosotros nos encontramos con Dios en el momento en el que tuvimos ese encuentro personal con Dios, en el momento en el que recibimos el Espíritu Santo, pues ahí, en ese momento de salvación, Jesús nos hace cercano al Padre. Jesús nos hace conocer al Padre hasta cierto punto, pero continúa haciéndolo mediante el proceso de santificación. No es que en ese momento conozcamos a Dios y ya, no hay nada más por conocer. No, constantemente estamos conociendo de Dios. Constantemente acercándonos en oración podemos conocer atributos nuevos de Dios. Constantemente viniendo a su palabra podemos conocerle tal y como es, conocer su carácter, conocer los atributos que manifiestan la palabra, conocerle en su cuidado sabio y amoroso por cada uno de nosotros. Continúa Jesús haciéndonos conocido al Padre a través del Espíritu Santo, y finalmente, cuando glorifica a los creyentes, cuando estemos en esa gloria futura en el cielo, nos lleva a la presencia celestial del Padre para apreciarle en su plenitud. Yo les he dado a conocer tu nombre, pero aún se los daré a conocer. Es un asunto continuo, es un asunto constante. Conocemos un poquitico, pero como dice la palabra, cosas que ojo no ha visto ni oído ha oído, tiene Dios preparado para los que le aman. Cosas que todavía no conocemos de Él están preparadas para cuando nos acerquemos, para cuando nos humillemos en su presencia, para cuando vengamos en humildad a su palabra, queriendo conocerle. Lo daré a conocer aún. Es una promesa. Jesús, cuando murió por nosotros, cuando tuvimos ese encuentro personal con Él y esa redención nos alcanzó, nos dio a conocer el nombre del Padre. Les he dado a conocer tu nombre, pero también promete: y se los daré a conocer aún. Continuamente se los daré a conocer. Eso que conocen es una primera aproximación, es un anticipo, pero, pero, pero vienen otras cosas. Pero les daré a conocer aún más. Continúa haciéndolo mediante el proceso de caminar en su camino, de caminar de su mano, de caminar hacia Él. Para que el amor con que me has amado, dice, esté en ellos y yo en ellos.
Jesús pasa aquí a un objetivo que es que incluso ahora podamos experimentar el amor con que el Padre ha amado a Cristo. Y que al conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Vienen cosas allí en la gloria futura, pero está hablando de la hora. Su objetivo es que aún ahora que no estamos allí en la gloria con Él, podamos conocer el amor de Dios, podamos conocer el amor con que el Padre ha amado a Cristo, que ese amor con que el Padre ha amado a Cristo esté en nosotros y Él en nosotros. Ese amor que excede todo razonamiento, ese amor que excede todo conocimiento, que ese amor esté en nosotros y así podamos ser llenos de la plenitud de Dios. Ese amor de Dios que se derrama en nosotros en la salvación, pero que continúa en nosotros de una manera cada vez más plena y más abundante, porque Dios es morada en nosotros, que continúa a medida que le conocemos más. A medida que le conocemos más, somos más conscientes del amor con que nos ha amado. A medida que le conocemos más, somos más conscientes de cómo nuestra vida es de valor para Él. A medida que vamos andando en su camino, nos damos cuenta cómo sus misericordias son nuevas cada mañana, cómo es fiel a pesar de nuestra infidelidad, cómo su amor por nosotros no cambia, como lo promete el profeta, ni las muchas aguas podrán apagar el amor que yo te tengo, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nosotros mismos, a pesar de que a veces, aún sabiendo, aún teniendo plena conciencia de que lo que hacemos le ofende y lo hacemos, aún así, su misericordia se renueva, su amor por nosotros no se apaga, y por lo tanto, aunque el amor de Dios se derrama sobre nosotros los creyentes en la salvación, continúa constantemente llenándonos porque somos morada de Cristo, porque el Espíritu está en nosotros. Y ese amor se cumple perfectamente para nosotros en el cielo, en la gloria futura, la gloria eterna que nos espera a su lado, en el lugar en donde Él ha ido a prepararnos morada. Esas peticiones de Cristo en esta oración por nosotros los creyentes las podríamos resumir en 7 aspectos para que tengamos una idea general de lo que Jesús ha orado por nosotros. El Señor oró para que nosotros fuésemos preservados. Padre, aquellos que me has dado, guárdalos en tu nombre. Guárdalos. Le interesa que seamos preservados. Le interesa que seamos cuidados. Le interesa que seamos guardados, que seamos protegidos. Padre, a estos que tú me has dado, guárdalos en tu nombre. Presérvalos. No te pido que los quites del mundo, pero apártalos del mal. Guárdalos. Pero no solamente se interesa en nuestra preservación, sino que está interesado en nuestro gozo. Está interesado en que vivamos gozosos, está interesado en que vivamos a plenitud, está interesado en que el gozo que en Él tenemos, no dejemos que lo circunstancial lo apague. El versículo 13 dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Como diciendo, yo voy a ti y estos se quedan en un lugar difícil en el mundo. Yo te pido que tengan mi gozo en ellos. Que mi gozo
cumplido esté en ellos, es decir, que puedan gozarse sabiendo lo que yo ya he ganado para ellos, que puedan gozarse sabiendo que sus nombres están escritos en el libro de la vida y que yo allí estoy preparándoles lugar y los espero para que vean mi gloria. Está orando por nuestro gozo, para que nuestro gozo no dependa de lo circunstancial. Acabamos de pasar el fin de semana en donde se festeja la celebración de Pentecostés. Recuerden aquel fruto que no es el más popular, el fruto de la longanimidad, que solamente la puede dar el Espíritu Santo. Longanimidad significa longa animus, que nosotros tengamos largura de ánimo, que nuestro ánimo sea largo, que nuestro ánimo no sea cambiante. Longanimidad es lo contrario a ser volubles. Longanimidad es lo contrario a que nuestro ánimo dependa de lo circunstancial, que estemos bien y salimos y dependiendo de lo que nos pase, entonces nuestro ánimo empieza a flaquear, a subir, a bajar. Nuestro ánimo depende de lo que nos pase, nuestro ánimo depende de cosas externas. Encontrarse con ese gozo de lo que Jesús ha hecho por nosotros solo puede darlo el Espíritu Santo. Ese gozo que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando lo encontramos, eso es lo único que puede darnos largura de ánimo. Es lo único que puede hacer que nuestra vida no dependa de lo circunstancial. Como decía Pablo, sé vivir en esta condición y sé vivir en esta otra. Sé estar contento en la abundancia y sé estar contento en la escasez. Con todo y por todo me siento satisfecho. No dependía de lo circunstancial. A Jesús le interesaba nuestra preservación, pero también le interesaba nuestra vida, la calidad de vida que tuviéramos, que no nos dejáramos apabullar, que no nos dejáramos robar la paz y el gozo por lo circunstancial, que tengan mi gozo cumplido en sí mismos, le pidió al Padre. Pero también pidió por nuestra liberación y protección. Guárdalos del mal. Y en ese guárdalos del mal, pues no solamente se refiere a asuntos físicos, sino que se refiere también a asuntos espirituales. Se refiere también a esclavitudes que tenemos. La palabra lo dice claramente, la guerra o nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad. Guárdalos del mal. No permitas que nada se enseñoree de ellos. Para ser libres nos liberó Cristo, dice Pablo. No vuelvan a la esclavitud. A Jesús le interesa nuestra libertad en Él y por lo tanto clama por nuestra liberación al Padre. Pero aparte de eso le interesa nuestra santificación. Entonces en el versículo 17 dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Que todos los días puedan caminar más dignamente delante de ti. Que todos los días el Espíritu Santo pueda forjar en ellos la obra que tenemos pensado, sean más parecidos a mí. El Espíritu Santo forjando en nosotros el carácter de Cristo Jesús, el camino de la santificación. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Pero también oro por nuestra unidad, que sean uno, como tú y yo, oh Padre, somos uno. También oro por la unión con Cristo, por esa comunión que tendremos con Él. Padre, que aquellos que me has dado, donde quiera que yo estoy, también estén conmigo. Y finalmente, oro por nuestra glorificación, que vean mi gloria. Si ven, esta oración es la oración de intercesión de Jesús por todos nosotros.
Es el inicio de su ministerio de intercesión, el cual continúa hoy en el cielo, según nos revela la palabra. El ministerio de Jesús en el cielo es interceder a tiempo y a destiempo por los creyentes. Le interesa nuestra preservación, le interesa que no nos desviemos del camino, le interesa que seamos guardados del mal, le interesa que vivamos gozosamente, que no dependamos de lo circunstancial y temporal, le interesa que vivamos libres, que no nos hagamos esclavos, que no se enseñoree el pecado de nosotros. Le interesa nuestra santificación, que podamos caminar todos los días siendo más parecidos a Él. Le interesa que vivamos en unidad, que nos amemos unos a otros y que seamos uno como el Padre y Él son uno, que en vez de hacer tanto énfasis en nuestras diferencias, en nuestras diferentes denominaciones, en que tenemos algunas discrepancias teológicas y devocionales, que nos entendamos como parte de un mismo cuerpo, entendiendo que hay diferencias, que hay manos y que hay orejas, y que las manos no son lo mismo que las orejas, pero que el hecho de que no sean igualitas no quieren decir que no sean parte del mismo cuerpo. Le interesa la unidad de la iglesia, le interesa nuestra comunión con Él, anhela profundamente que estemos en comunión con Él, que aquellos que le han sido dados por el Padre estén con Él siempre donde quiera que esté. Y finalmente, que podamos ver su gloria y compartir su gloria. Le interesa nuestra glorificación. Con esto terminamos esta oración sacerdotal de Jesús, el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Y dentro de 8 días entonces comenzaremos el siguiente capítulo, el capítulo 18, en donde ya se da inicio a toda esta seguidilla de eventos que entendemos como la pasión de Jesús, que conducen finalmente a su muerte en la cruz del Calvario, a su posterior resurrección y ascensión al cielo. El evento que sigue a continuación es el arresto del Señor, que lo estudiaremos dentro de 8 días. Vamos a orar.